¿Cómo estáis, amigos? Bueno, pues hoy tengo una nueva píldora para vosotros y he decidido, como en muchas ocasiones decido en mi vida, hacer las cosas de una manera diferente. Hoy tengo una píldora que en alguna ocasión me la habéis pedido de algunas maneras diferentes, quizá no con estas mismas palabras, y que es una píldora dirigida a la resolución de conflictos. A ver esas maneras pues que a veces no se nos ocurren, a veces sí, de poder solucionar un problema, un conflicto, un pequeño desacuerdo en cualquiera de nuestras organizaciones o mejor, en cualquiera de nuestros sistemas. Por eso he decidido hacerlo de la manera como lo hago habitualmente trabajando como constelador organizacional, intentando introduciros a una invitación a ver las cosas desde otra perspectiva. Cuando hablamos de resolucionar conflictos, entendemos que hay un problema o entendemos que algo está ocurriendo que no nos gusta, que no nos deja funcionar, que no nos deja ir hacia donde nosotros queremos. Y yo os planteo que siempre que tenemos un problema o siempre que tenemos un conflicto, pensemos en que hay varias soluciones. Y para esto, vosotros sois muy creativos, sois capaces de generar colores maravillosos, cortes estupendos y también para ese problema pensar en diferentes soluciones. Incluso si yo estoy bloqueado, pues puedo preguntar a mi alrededor y lo que os voy a invitar ahora es a que saquemos las cosas de nuestra cabeza. Si yo os digo que hay varias soluciones, no es lo mismo que las soluciones estén dando vueltas en mi cabeza o que incluso la expresión varias soluciones esté aquí, atrapada, sin poder salir, a que yo lo ponga sobre un papel y sobre ese papel y desde fuera lo veo. Voy a utilizar los POSIT porque los POSIT se convierten en una grandísima herramienta de trabajo. Podría deciros que incluso hay grandes empresas importantísimas como la NASA que muchas de sus decisiones estratégicas se hacen a través de POSIT. Si no, ¿cómo podéis imaginaros que la empresa POSIT vende tantos millones de POSIT al día y realmente pues se ha hecho de una herramienta como un papel con una parte engomada pues un objeto de trabajo en casi todas las organizaciones? Bien, si ya estamos de acuerdo en que un problema puede tener varias soluciones, esto ya nos sitúa en varios campos de acción. Y también hay algo que yo siempre os intento entrenar a cambiar nuestra manera de pensar. Si hay un conflicto, significa que hay nuevas oportunidades de poder mejorar. Un conflicto significa oportunidades de cambiar, significa oportunidades a veces de tomar decisiones estratégicas para la organización, que por supuesto a todos los humanos no nos gustan que nos cambien. Recordad ese libro que os lo he recomendado alguna vez, solo a los bebés les gusta que les cambien y es verdad que estamos muy aferrados a no cambiar. Pero conflicto, problema, significa oportunidad de cosas nuevas. Así que si yo cambio mi palabra conflicto por oportunidades, automáticamente en mi cabeza aparece una positividad diferente. Bien, lo voy a poner también aquí para verlo fuera de mi cabeza y que empiece ahí a hacer su trabajo. También quiero mostraros esta mesa tan colorista y si alguien estaba pensando que son muñecos o Playmobil, no, estáis equivocados. Ese es un sistema, mi sistema. Representan a las personas que están a mi alrededor y de alguna manera, en cuanto que pienso que en lugar de juguetes o muñecas, pues quizás son personas y simbolizo en cada una de ellas su postura, su posición, su pensamiento, su sentimiento y empiezo a trabajar con ellas como si fueran las personas en realidad, veremos cómo algo cambia. Luego volveré a ellos porque esto no tiene nada que ver con el vudú. Bien. Una vez que ya tenemos claro que el conflicto es una oportunidad, vamos a ponernos a trabajar con ello. Y para eso yo os voy a pedir que busquemos o que tengamos claro cuáles son los elementos que intervienen en ese conflicto. Son importantes. Por ejemplo, si tengo un conflicto con una clienta que me ha llamado enfadada porque uno de los colaboradores le ha hecho mal un trabajo y porque además le ha visto reírse con otro colaborador y además cuando ha ido a pagar y después de quejarse, pues a lo mejor ha pagado una cifra que le ha parecido desorbitada, pues entendemos que si nos ponemos a analizar cuáles son los elementos de ese conflicto, pues quizá un elemento importante podría ser un empleado. Y quizá el compañero que la clienta vio que se había reído o que por lo menos vio desde donde estaba la situación de otra manera. Por supuesto, la clienta, que es la que nos ha llamado y nos ha puesto la queja. Y podría haber quizá un elemento también importante como puede ser el dinero o incluso otro como podría ser la empresa. Bien, y ya veo que
colocando estos elementos del sistema en un POSIT y simplemente viéndolos desde fuera, puedo empezar a desarrollar alguna de mis habilidades para solucionar conflictos que pueden hacer que las cosas de alguna manera me permitan ver otras soluciones. Por ejemplo, ¿qué versión tiene el empleado número 1 sobre lo que pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sintió en ese momento? ¿Qué versión tiene el empleado número 2 o compañero sobre esa situación? Escucho su versión sin hacer ningún tipo de juicio y le hago preguntas. ¿Cómo te sentiste? ¿Dónde estabas? ¿Qué hubieras hecho tú? Si tú hubieras sido el compañero número 1, ¿cómo lo hubieras vivido? También pensamos en la clienta, nos ha llamado. ¿Cómo se sintió? ¿Qué había ocurrido ese día en la clienta? ¿Qué estaba pasando en la peluquería? ¿Qué dijo ella? ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué ocurrió con el dinero? ¿Realmente fue mucho? ¿Fue lo que tenía que ser? ¿Fue poco? ¿Hubo una percepción del valor diferente? ¿Fue el modo o fue la manera en cómo se le transmitió? ¿Cómo se está posicionando la empresa en este momento? ¿Hacia quién mira? ¿Mira más hacia el cliente dándole la razón? ¿Mira más hacia el colaborador? ¿Quizá cree más al colaborador número 2? ¿Quizá está preocupado porque tiene que sacar ese dinero de caja y ya lo ha colocado? ¿Creéis que voy dando suficiente información? Desde esas preguntas y desde ver cuáles son los elementos del conflicto y cómo lo han vivido cada uno, yo ya recibo una información. Algo que a mí me parece muy importante es que todos, una vez que decidimos entrar a buscar soluciones en el conflicto, busquemos unas habilidades o unas herramientas que nos ayuden a gestionar esto. Yo creo que una de ellas sí es importante y no se trata de ir a hacer un curso antes de solucionar el conflicto, se trata solamente de preguntarme del 1 al 10 cuánto soy yo de fuerte con esa habilidad. Por ejemplo, la primera, la inteligencia emocional. ¿Qué es para mí inteligencia emocional como líder? Y del 1 al 10, ¿cómo me siento yo de fuerte? ¿Soy capaz de hablar de una manera que no hiera? ¿Soy capaz de quizá generar preguntas abiertas que me den información? ¿Soy capaz quizá de tener un lenguaje corporal? Bueno, pues a lo mejor si mi inteligencia emocional considero que está en un número 3, es decir, por debajo del aprobado, pues quizá debo esperar un poco, respirar, tomar cierta distancia en el tiempo y a lo mejor intentar solucionar el conflicto mañana en lugar de hoy desde el enfado. También otra habilidad que me parece importante es ser asertivo o tratar de ponerme en el lugar del otro o ver con las gafas del otro. Y no hay solamente un elemento en el conflicto, porque a veces vemos las cosas desde un elemento solamente, desde el colaborador o desde la clienta. Y si hay varios elementos porque los hemos localizado antes, somos capaces de ponernos en el lugar de cada uno de ellos y ver cómo piensan cada uno de ellos. Del 1 al 10, yo como líder, ¿cuánto soy asertivo? Por supuesto, hay otra habilidad que a mí me parece importante, que es a la hora de comunicar la escucha activa. ¿De qué manera no hablo yo antes de que me cuenten cosas? ¿De qué manera cuando estoy escuchando no estoy haciendo juicios? ¿De qué manera cuando me están contando la versión no estoy haciendo preguntas y adelantándome? Estoy en una escucha activa donde, por ejemplo, el compañero número 1 tiene que sentir hacia mí que no estoy enfadado, que la ira no aparece en el brillo de mis ojos, que no estoy a punto de pegar un puñetazo, sino que estoy escuchando de una manera neutra su versión. Puedo creerla o no, puedo sentirla o no, puedo vivirla o no. Después la siguiente versión y después la otra. Por eso considero que es una de las herramientas importantísimas y de las habilidades a desarrollar en la generación de soluciones para los conflictos. Y por último, he decidido dejarla para el final dentro de esas habilidades, porque en muchas ocasiones, queridos compañeros, lo toco con vosotros. Cuando hemos hecho la formación de Beauty Coach, que por cierto hemos preparado ya 4 fechas de Beauty Coach para el año 2015 y donde os animamos a que no os perdáis al menos una de las 4 ediciones, sabemos que la gran herramienta es la pregunta.
Hoy en día un líder del siglo XXI tiene que sobre todo entrenarse para preguntar, para hacer preguntas que movilicen al otro, preguntas que permitan obtener información del otro. Y si de alguna manera tú necesitas más preguntas, yo te envío algún documento. Incluso tienes un libro muy pequeñito que se lee en apenas 3 horas, que se llama Preguntin y que nos enseña a buscar preguntas que sean poderosas para obtener respuestas poderosas. Bien, para finalizar, y ahora ya sí, con una de las herramientas más poderosas que trabajo, que son los muñecos, en muchas ocasiones yo represento a los elementos del conflicto a través de objetos. Pueden ser muñecos, pueden ser objetos que están en mi despacho, pueden ser piedras, y donde pues quizá digo, bueno, voy a elegir este muñeco para que represente al compañero número 1. Voy a elegir a esta clienta que tiene forma para que de alguna manera represente a la clienta. Voy a elegir al compañero número 2, pues por ejemplo este, y lo voy a poner ahí. Voy a elegir al dinero, pues quizá en este símbolo, y lo voy a colocar aquí. Y simplemente viéndolos voy a ver qué siento. Y voy a fijarme cómo está cada uno de ellos después y voy a ir haciéndome preguntas así a mí mismo después de que cada uno me ha contado y voy a ver, caray, curiosidad, ¿por qué he puesto con el brazo levantado al colaborador número 1? Tiene una actitud casi como de dictador y no sé por qué yo lo he puesto así. ¿O por qué he puesto a la clienta sentada? No lo sé, pero es verdad que desde aquí me da la sensación que está en una posición más baja, como de desprotección. O al compañero número 2, lo he puesto mirando hacia la clienta. Es verdad que cuando le he escuchado he sentido que estaba preocupado y que estaba enfocado hacia la clienta. O caray, curiosamente, al dinero lo he puesto mirando fuera del sistema, pero no sé por qué lo he puesto así. Pero algo me dice que quizá no estoy teniendo demasiado en cuenta en esta organización, en este sistema, la importancia quizá de que una clienta se marche y se vaya con su dinero. Y tras analizar cómo lo siento, tras analizar en silencio cómo siento a cada uno de ellos, pues quizá prefiera buscar una postura o una posición pues que me pueda gustar un poco más. Pues por ejemplo, mi clienta mirando al colaborador número 1, quizá el colaborador número 2 pues acompañando a la clienta, no sé, y quizá el dinero pues mirando hacia los 3. Y si esa es una posición que me hace sentirme bien, solo tendría que preguntarme qué pasos tengo que dar para hacer que esta situación sea la perfecta. Y no el 2 o el 3 o el 10º paso, sino cuál es el primer paso que tengo que hacer en esta organización, en este conflicto, para conseguir esta situación ideal. Quizá he intentado condensar cosas muy profundas en esta píldora, pero yo sé que estas van a hacer su trabajo con vosotros. Ver los POSIT colocados desde aquí, o ver las habilidades colocadas desde aquí, o ver los elementos colocados desde aquí, o quizá elegir elementos para poder verlo de otra manera, me da una información increíble, muy relacionada con la energía y muy relacionada con la conexión del todo. También muy relacionada con esa conciencia colectiva que de alguna manera intentamos hacer los líderes, en que desde nuestros pensamientos se generen gestos que cambien el mundo. Así que, queridos amigos de Club Beauty, espero que esta píldora, para mí muy poderosa, para mí muy intensa y también realizada de una manera mucho menos tecnológica que otras veces, sino más básica, os haya servido de mucho. Espero que vuestros conflictos, que sí deseo que los tengáis, porque son oportunidades, os traigan buenas soluciones y os ayuden a crecer como personas. ¡Hasta pronto!